del deseo de Dios por restaurar vidas. Veíamos como ejemplo en el libro de Zacarías cómo Dios les dice: una vez más traeré mi presencia a ustedes, de nuevo lo haré, restauraré y vendrán a ser una nación grande, después de haber pasado por un tiempo de escasez, un tiempo de disciplina. Y veíamos esa parte, cómo el deseo del corazón de Dios es restaurar. ¿Restaurar qué, pastor? Restaurar vidas, restaurar familias, restaurar iglesias, restaurar naciones incluso. Y Dios está haciendo cosas, ¿verdad? Y la restauración es parte de eso. Y vamos a meternos de lleno. Eso fue, yo les compartía que era como una meditación, como tirándole a la introducción de lo que iba a hablar. Y yo ya sabía que iba a predicar Anel, la siguiente palabra, por eso no comenzaba la serie. Si no estuviste aquí la semana pasada, compartió Anel, puedes escuchar el mensaje en YouTube o en Spotify, que fue un muy buen mensaje. Ahí va aprendiendo. No, ella es muy buena. Y vamos a hablar de restauración en muchas áreas. Y precisamente este salmo, en la versión Reina Valera, tiene un título. Y dice: súplica por la restauración. Este salmo precisamente se escribe en los tiempos donde Israel está pasando por una disciplina, por un tiempo de crisis. Y la oración es como una oración, es un canto, pero es una oración cantada o una oración con música. Y yo siempre he dicho que la oración de alguien revela su corazón. Hay pocas cosas que nos sirven a nosotros como si fuera una radiografía espiritual que lo que estamos orando. Si tú quieres saber cuáles son los asuntos que a ti te importan en tu corazón de veras, es por lo que oras. Es decir, tú pudieras decir que te importan ciertas cosas más que otras, pero lo que en el momento de desesperación, lo que en el momento de angustia brota de ti es lo genuino, es lo real. Yo le digo que es el color de la pasta de dientes. Tú compras una pasta de dientes que está cerrada y tú no ves el color exacto que tiene hasta que la aprietas, ¿verdad? Y sale la pasta. Ahí ves si es toda es una gel verde con chispitas, o blanca, o bicolor, ¿verdad? Ya hay negras de carbón activado, ¿verdad? Que me dijo Anel: ¿traes frijoles? No, es una pasta negra, ¿verdad? Ahí de carbón activado que no me limpié bien. Pero cuando hay presión en tu vida o en los momentos íntimos de oración, se muestra lo que hay en tu corazón. Y aquí nos muestra esto. Fíjate la oración que hace es un salmo de Asaf. Y dice: oh pastor de Israel. Aquí empieza lo interesante. ¿Cómo se refiere él a Dios? Como pastor de Israel. El cómo nos referimos a Dios muestra cómo nos sentimos a veces, o muestra el estado o la forma, digamos, el lado por el que le queremos llegar. Él pudo haber dicho: oh Dios, que después lo va a decir, pero su primera interacción es pastor. ¿Qué implica decirle a Dios que Él es pastor? Implica decirle que yo soy oveja. Nos coloca en una situación o en una postura, le digo yo, de servidumbre o de segundo. Porque ¿quién es el que manda entre el pastor y la oveja? El pastor. ¿Quién dirige a quién? El pastor. El pastor dice hacia dónde va la manada. Dice el Salmo 23, es una promesa hermosa, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. De entrada, aquí está él, yo creo que Asaf
se sabía el Salmo de David. Y él está viniendo como esta persona que quiere que nada le falte. Señor, tú eres mi pastor. Cuando yo voy con Dios y le digo, tú eres mi papá, ¿qué estoy buscando? Pues la figura paternal. Cuando yo me dirijo a Él como Señor, yo me coloco en una posición de siervo y busco su señorío. O cuando le digo Rey, ¿qué es lo que quiero que gobierne? Son misterios que están en la forma en la que le hablamos. Es como cuando tu mamá o tu papá te hablaban por el nombre completo, ¿no daba miedo? ¿Verdad? Cuando te dije Abimael Esaú, dije ya. Si le agrega el Rodríguez Bautista, estamos en muchos problemas. Pero ya el Abimael completo, porque yo siempre he sido Abi, ¿verdad? Ya el Abimael completo es, caray, Abimael Esaú, ya estamos en problemas. Y si le agregaba Rodríguez, ay Dios mío, ya no sé qué hice, ¿verdad? Pero lo mismo es con Dios, y Él viene y le dice, pastor de Israel. Pastor de Israel, tú escucha. Fíjate lo que le pide primero a Dios. Dios, escúchame. Dios, yo te voy a hablar y quiero que me prestes atención. Quiero que me escuches. Esto me muestra en alguna manera que él se sentía poco escuchado. Cuando tú le dices a una persona, voy a hablar contigo, pero quiero que me pongas atención. ¿Por qué lo haces? Porque sabes que normalmente anda en la lela. Cuando le dices, a ver, deja tu celular tantito, céntrate aquí, quiero hablar contigo, mi papá me decía, quiero que me escuches con los ojos. ¿Cómo es eso, verdad? O sea, viéndolo. No que lo escuche y esté pajareando o esté volteando a ver la tele. Sí, papá, no, me decía, escúchame con los ojos. O sea, quiero que ver tus 5 sentidos. Y yo creo que hay pocas cosas en la vida que se sienten tan feo como sentir que Dios no te escucha. Porque sabemos que Dios está ahí por fe. Amén. Tenemos cantos hermosos que nos hablan de esto, ¿verdad? Versículos, palabra. ¿Por qué digo cantos? Porque normalmente la teología de la iglesia está muy basada en lo que la iglesia canta. Los cantos de alabanza es un medio por el cual nosotros podemos sembrar enseñanzas. Por eso lo importante de que escuches buenos cantos, no que escuches cualquier cosa, porque no todo lo que escuchas cantado va de acuerdo a lo que dice el Señor. Pero tenemos esta canción, ¿verdad?, muy llegadora, que dice, aunque es la de poderoso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Aunque no te pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y cantamos, ¿no? Y si traes algo en el corazón, la cantas con lágrimas en los ojos y te deshaces ahí, está muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, yo sé que estás ahí aunque yo no te vea y no te sienta. Pero cuando tú sientes que Dios no te está escuchando, hay un dolor. Y yo creo que este pueblo había pasado por tanto tiempo donde parecía que Dios no los escuchaba. Y no es que Dios no los escuchara, es que Dios los estaba pasando por una disciplina donde Dios les había advertido que si no se arrepentían iban a entrar en un tiempo de trato. Y a la mitad del tiempo del trato Dios no se podía echar para atrás, porque Dios es un buen padre, y un buen padre disciplina a sus hijos. Eso lo dice la Escritura, eso está en Hebreos. No tengan miedo de la disciplina por la que ustedes son pasados, porque el buen padre disciplina. Y si Dios no los disciplina a ustedes vendrían a ser como bastardos. Es decir, soy hijo, Dios me va a disciplinar. Entonces, un buen padre sabe que tiene que terminar el castigo. Si a mí me decían mis papás, 1 semana no vas a tener esto, ¿cuánto tenía que ser? 1 semana, no es como en la prisión, ¿verdad?, que reducción de condena por portarte bien. No, me dijo 1 semana y a lo mejor a los 3 días ya agarré la onda, pero mi papá me dejaba el castigo, el tiempo que él había dicho, porque si no, ¿qué iba a pasar?
que yo sabía a la próxima que me podía portar mal y me decían una semana, y entonces los primeros días ponía cara de niño regañado y entonces lo iba a bajar el castigo, y entonces ese castigo no iba a servir. Entonces ellos por mucho tiempo han estado clamando, han estado orando: Dios, ayúdanos. Por esto este salmo comienza diciéndole: Dios, escucha. Y luego le dice: tú que pastoreas como ovejas a José, es una forma de referirse a Israel, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, Benjamín y de Manasés, que son nombres de las tribus de Israel, y ven a salvarnos. ¿Cuál es el clamor del salmista? Necesito tu ayuda. Amén. ¿Cuántos necesitamos la ayuda de Dios? Todos. Ahora te la voy a cambiar y no levantes la mano. ¿Cuántos, necesitando la ayuda de Dios, a veces no reconocemos que la necesitamos? Aquí está hablándome una persona quebrada. Aquí me está hablando una persona que dice: yo no puedo solo. Pero nuestro orgullo humano, más si somos hombres, el hombre es más orgulloso en cuanto a la ayuda que la mujer, en cuanto a la ayuda, aclaro. Por cuanto a las discusiones, es otro tema. Pero en cuanto a pedir ayuda, el hombre y el ser humano en general no le gusta, porque nos pone en la situación de fragilidad. ¿Quiénes son normalmente los que piden ayuda? Los frágiles. Un niño pide ayuda porque no puede. Una persona que está en una situación de economía frágil pide ayuda, pide limosna porque no tiene. Entonces nosotros pensamos que al pedir ayuda no tenemos. Y pues sí, esa es la verdad. Vamos con Dios y pedimos ayuda porque reconocemos que no podemos. Pero muchas veces ese proceso de reconocer es precisamente eso, un proceso, porque no lo hacemos de inmediato. Nuestro corazón a veces es tan duro que tiene que Dios permitir que pasen ciertas circunstancias para que se suavice el corazón. Aquellos que tienen un corazón sensible desde el principio y desde el principio dicen: Señor, yo no puedo, entra tú, avanzan mucho más rápido en la vida. Porque ese es el principio. Hoy te voy a hablar de restauración, y el primer principio de que Dios restaure nuestra vida es que tú y yo reconozcamos que necesitamos ser restaurados. Porque Dios no nos restaura obligándonos. Dios espera a que tú y yo vengamos como el salmista y levantemos un clamor, levantemos una oración. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel esclavo en Egipto? 430 años. ¿Cuándo respondió Dios para liberarlos? Cuando el faraón agravó su mano y el pueblo comenzó a clamar. Y dice que oyendo el clamor del pueblo, Dios se acordó de ellos. Y no es que Dios sufriera de Alzheimer, es que habla metafóricamente de cómo Dios dijo: ok, ya clamaste. La promesa, ¿cuál es? En Jeremías 33. Clama a mí, yo te responderé. Y te digo que somos nosotros expertos en voltear versículos o en quitarles partes. Porque la mayoría de nosotros le entendemos: cuando me respondas, clamo a ti. Y no, es clama a mí y yo te responderé. Y clamor, aún la palabra clamor implica una desesperación. Porque un clamor no es una petición formal, no es una petición a ver si se quiere. Un clamor habla de un ruego, habla de un dolor, habla de lo más profundo de tu corazón. De las cosas con las que más lo puedo ilustrar, que suena muy chistoso a veces, pero cuando te pegas en la pata de la cama, eso es un clamor. Porque no lo controlas, no dices: oh, rayos y centellas, cuánto dolor tengo. No dices eso. Si eres de boca medio floja, ya le inventas una mamá a la cama, o sea, de entrada. Y si no, de perder algo, ¿verdad? Duele,
pegarse en la pata de la cama, pegarse con el codo en la esquina de algo, duele mucho y te brota, el clamor brota. Una mamá que tiene a su hijo enfermo no razona cómo se lo va a pedir a Dios. Le dice: Señor, por favor, clama, ayuda, pide. Cuando estás en la estrechez, en el medio del dolor, brota. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? En medio del proceso del quebranto, nosotros clamamos: Señor, sálvanos. Ven y sálvanos. Manifiéstate. El ven tiene que ver con te quiero ver cerca, quiero ver tu poder moverse. No lo hagas desde allá, Señor, sé que lo puedes hacer desde allá, pero ven, te quiero cerca, quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu abrazo, quiero sentir que estás aquí en medio de esta situación. Y no solo vengas, sino ven y sálvanos. Era un clamor: sálvame, Señor. Pero de nuevo, era un clamor que obedecía a una necesidad de salvación. No era una oración religiosa, no era la oración de moda, no era la canción del momento, era la verdad del corazón del salmista. Después, en el versículo que sigue, dice: oh Dios, restáuranos. Él entendía de la serie que estamos teniendo hoy. Él entendía que ellos habían caído de un lugar bueno delante de Dios, en el cual Dios los tenía en bendición, y por terquedad, por desobediencia, por lo que haya sido, por negligencia, por falta de sabiduría, qué sé yo, que eso lo vamos a ver más adelante, las razones por las cuales tenemos que pedir restauración después de un tiempo. Y Él decía: vuélveme al donde yo estaba antes. Eso significa restauración. Restauración es: yo estaba mejor antes que hoy. Había un tiempo donde estaban las cosas mejor. ¿En qué sentido? En el caso de Israel, en todo. Espiritual, económicamente, socialmente. El tiempo del reinado de David era un tiempo glorioso, y ellos habían cometido muchos errores después de esto, que los habían traído a estar esclavos, a estar privados, lejos de sus parientes, lejos de su tierra, siendo esclavos en Babilonia, lejos de la adoración correcta a Dios, viviendo en una cultura de pecado. Y ellos están clamando y diciendo: Señor, restáuranos, restáuranos. El problema que yo veo con la iglesia del día de hoy, o la generación del día de hoy, es que a veces, como te decía, no estamos conscientes de esa necesidad de restauración. ¿Cómo contestamos cuando nos vemos? ¿Cómo estás? Bien. Y mi pregunta es: ¿sí estamos bien? Porque muchas veces como un saludo. Y tampoco me gusta esa gente pesimista que le dices: ¿cómo estás? Muy mal, en el hoyo. O sea, tampoco me gusta ese extremo. Pero si fuéramos honestos, muchas veces nuestra respuesta sería un tanto diferente, ¿verdad? La respuesta que Dios busca en nuestro corazón es diferente. Y a veces el problema es que Dios nos dice: ¿cómo estás, hijo? Y le decimos a Dios: bien. Dios sabe que no estamos bien, pero te deja en tu engaño, ¿verdad? Te deja que sigas ahí. Yo tengo que reconocer: ¿sabes qué, Señor? Hay áreas de mi vida que no están bien. Hay áreas de mi vida que o estuvieron mejor o nunca han estado como deberían. Porque esa es otra forma de restauración. El estado original, como Dios planeó las cosas, eso es como debe de ser. Si yo volteo a ver mi vida y no se parece a lo que la palabra dice que debe de ser, y no hablo de vidas perfectas porque no las hay, no hablo de familias perfectas porque no las hay, no hablo de matrimonios perfectos porque no los hay. Pero una cosa es un matrimonio, una familia, una empresa, un negocio, un trabajo, una congregación que pasa por situaciones difíciles, y otra la que se mete a situaciones difíciles por falta de atención, por falta de hacer lo que Dios quiere que se haga.
¿Sabías que se hicieron estadísticas? Yo estaba viendo un podcast y dice que las parejas que acuden a terapia de pareja normalmente llevan arrastrando problemas de entre 5 a 7 años, la gran mayoría de los que acuden a terapia. Y esos son los que acuden, porque está el inmenso grupo que nunca pide ayuda y nada más caminan. Y hay los que nunca piden ayuda y no se separan, viven en la misma casa, pero no están en unidad. O sea, delante de los demás no hay separación, pero tampoco están como Dios quiere que estén. Y cuando ya por fin van, son 7 años y lo quieren arreglar en 3 sesiones, porque pues no le quieren pagar, ¿verdad?, al terapista más de 3 sesiones. Y lo mismo hacemos con Dios. Le voy a dar a Dios un mes para que arregle mi matrimonio. Y si no me lo arregla, es que Dios no funciona. Y dice, así no es la cosa. Imagínate que yo, ¿verdad?, voy con el doctor. Le digo, doctor, le doy un mes para que me pongan los 95 kilos que debo de pesar. Si no, usted es un fraude. Me va a patear. ¿Sí me entiendes? Me va a dar una cachetada, ¿verdad? No se puede, o sea, yo he sido negligente por tiempo, necesito un tiempo considerable. Me va a decir el doctor, sí lo puedo poner 95 kilos, pero le voy a mochar una pierna, ¿verdad? O tal chance y las dos, ¿verdad? Para que pese lo que debe pesar. Porque no hay forma, así buena no hay, sana no hay. Necesitamos reconocer. Hoy yo te estoy invitando a que tú vayas al espejo espiritual, te veas y seas honesto contigo y dejes de tapar los hoyos. Mira la imagen, no está la imagen que yo pensaba, porque al final la cambié, ya me acordé. Pero era una grieta con 2 curitas. ¿Por qué? Porque a veces así queremos. Vemos la grieta y ¿qué queremos hacer? En vez de taparla y rellenarla como se debe, la maquillamos. Le ponemos adornitos, le ponemos cositas que lo cubran, pero la grieta sigue estando ahí atrás. La restauración sigue necesitándote. Si tú ves que en tu carro se prendió el testigo del motor y le pones una calcomanía encima para que tú no veas que la lucecita está prendida, sigue necesitando el servicio. Y se ríen porque así somos. A veces somos capaces de ir a AutoZone, resetémelo para no ver la lucecita. Pero ahí está el problema, no se solucionó. Nada más a ti no te incomoda verlo ahí y nos seguimos haciendo. Y Dios hoy está diciendo, ¿sabes qué? Yo les he dicho, yo los quiero restaurar, pero para yo restaurarte, para yo trabajar en donde tú tienes que ser honesto y venir y decir, Dios, sálvame en esta área, restáurame en esta área. Fíjate que mi matrimonio, Dios, yo reconozco que no está como debería, ayúdame. A ti se te ocurrió la idea del matrimonio, no se me ocurrió a mí, tú sabes cómo debe de ir. Señor, mi economía no está como debería, Señor, ayúdame. En sentido también, a veces no atendemos esta área, pero ir y decir, Señor, mi salud no está como debería, yo he sido negligente, ayúdame a ponerme al corriente, ajústame. Dime cómo le hago para revertir esta condición o para sanar de esta área. Y hay otras que son situaciones de la vida que tú no controlas y ahí entra el milagro. Pero hay muchas otras que tú tienes toda la de ir y recolectar la madera, ir y poner el yeso, poner las cosas que se necesitan, hacer toda la labor con lo que Dios te va a proveer y con la sabiduría que te va a dar el Señor, pero quiere involucrarte en la restauración. Dios no restauró a Israel por arte de magia. Dios levantó a gente de Israel que físicamente fuera y restaurara la ciudad. Y eso es lo que va a hacer con nosotros. Quiere restaurarnos, pero no va a ser bajo una oración, no va a ser con un ayuno de 40 días, no va a ser con un canto o dándole vueltas a algún lugar, va a ser poniéndonos a trabajar. Pero primeramente yo tengo que reconocer dónde están los daños, hacer el recuento de los daños y decir, a ver, esto y esto necesitan ajustarse. Y dentro de lo que se necesita ajustar, di conmigo, hay prioridades. Hay prioridades.
Sería un pésimo error que quieras reajustar tu economía antes de reajustar la relación con tus hijos o con tu pareja. Porque es más importante la relación con tu familia que tu economía. Sería un gran error ponerte a restaurar el servicio dentro de la iglesia antes que tu casa internamente, porque tu familia es tu primer ministerio y es lo que Dios quiere que restaures. Sería un gran error restaurar tu matrimonio antes que tu propia relación con Cristo, porque todo fluye de ahí y esa es la primera que necesitamos restaurar si es que hemos sido fríos. ¿Sí me entiendes? Yo tengo que ver prioridades, yo tengo que ver qué es lo que se necesita, yo tengo que ver qué es lo que urge arreglar y centrar mis esfuerzos en eso, porque no es bíblico, pero poco aprieta el que mucho abarca. Si yo quiero restaurar 3, 4 frentes a la vez, no va a funcionar. Yo necesito centrar mi dinero, mi tiempo, mi esfuerzo, mi atención en un área. Y restaurada esa, le sigo al otro. Y restaurado eso, al otro. Así funcionan las cosas, pero no nos gusta, vuelvo a lo mismo, porque implica responsabilidad. Acompáñame a Nehemías, capítulo 1. Y yo creo que lo que ha estado hablando Dios les ha estado como así dando flachazos de áreas que hay que restaurar. Unas dependen de Dios 100%, otras te van a involucrar y otras dependen parcialmente de ti y de un tercero. Sí, por ejemplo, la palabra me dice, entre esté de vuestra parte, estén en paz para con todos. ¿Qué significa eso? Que tú hagas tu parte para estar en paz. Pero si tú tienes un vecino odioso que por más que tú le eches ganas no está en paz contigo, ya no es asunto tuyo, pero si haz tu parte, ¿sí me entiendes? En las relaciones es igual. Tú haz tu parte, tú reconoce tus errores, pide el perdón que tienes que pedir, pídele al Señor el clamor para restaurar, haz lo que te toca. Y a lo mejor de inicio la otra persona no va a responder como quisiéramos, pero tú haz tu parte y deja que Dios trate en lo que sigue. Y si tú te mantienes fiel haciendo tu parte y hay una promesa en medio de, si tu restauración es para con tu pareja, es para con tus hijos, Dios promete hacer volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Lo va a hacer. Dios promete restaurar la familia que busca restauración. Dios promete sanar la tierra de la nación que se arrodille, se humille, ore e invoque su nombre. Dios lo promete. No te dice tiempo, pero lo promete. Amén. Y yo me voy a mantener en la promesa clamando, Señor, sana México. Y yo sé que prendemos la tele y cada vez pareciera peor el asunto, ¿verdad? Señor, sánanos del narcotráfico y crecían grupos más. Señor, quítanos la violencia y aparecían decapitados y secuestrados. Señor, sánanos y ahora son grupos terroristas y ya se puede meter a Estados Unidos. Entonces, ¿en qué vamos, verdad? Pero Dios nos puede restaurar y quiere que clamemos. Lo peor que le puede pasar a una vida, escucha esto, es que se acostumbre a vivir sin restauración. Esa puerta que está vencida y que chilla cada vez que la abres y la cierras por años, que le haces así y ya es más, ya hasta tienes un bíceps más grande que el otro porque la levantas. Ya tiene maña. A mí me choca que me presten, me digan, oye, te voy a prestar el carro, pero tiene maña para prender. Oye, arréglalo. Sí, o sea, tienes que pisarle 3 veces, hacer casi es un juego de Nintendo, ¿no? Para sacar un código. Pues lleva, no has considerado llevarlo a que te lo chequen. ¿Por qué no prende al llavazo? Porque no es normal. ¿Sí?
Y me estoy tirando pedradas a mí mismo, ¿verdad? Porque yo voy en la camioneta y de repente me freno y me dice Anel, ¿por qué se oye así? Y yo le digo, son las balatas. Pero tengo un mes diciéndole, son las balatas. Debería haber dicho, son las balatas e ir a arreglarlas. ¿Sí me entiendes? Yo sé cuál es el problema, yo sé por qué está chillando así, pero como nunca viene nadie conmigo, más que a veces que se sube ella, pues no me incomoda que me digan, ¿de qué es eso? Y te acostumbras. ¿Y sabes cuál es el problema? Que el día que ya las cambias, ya no nada más son las balatas, hay que rectificar el disco porque dejaste que se fuera de más, y no nada más ahora son las de adelante y las de atrás, y esta acá, y te sale más caro el asunto. Eso es el problema, que cuando tú y yo reconocemos que necesitamos la intervención de Dios, por eso te digo, avanza más rápido entre más lo reconoces, más rápido tú reconoces, porque muchas veces Dios dice, hijo, lo que se hubiera arreglado en unos cuantos días, ahora determina más tiempo. Se va a arreglar, ciertamente, porque Él es bueno y tiene gracia, pero nosotros hacemos el problema más grande, y como diría el profeta Juan Gabriel, pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de esto? Mira lo que dice Nehemías, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Él estaba en la capital del reino, él era una persona que estaba ahí en la deportación. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Había constancia en él. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido, y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, diciendo, si ustedes pecan y son dispersados por los pueblos, pero si se volvieran a mí y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, aunque su dispersión fuera en extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los haré traer al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Hasta ahí vamos a leer. Aquí vemos muchas cosas interesantes con las que voy a terminar. La primera es, ¿quién era Nehemías? Nehemías es un hombre joven, posiblemente en sus últimos 20, principios de los 30, que creció en Babilonia y después fue tomado por el ejército persa. Él no conoce su tierra. ¿Te acuerdas que te hablaba la semana antepasada de este fenómeno donde están los que se fueron de migrantes, que conocen su México y el otro lugar, y los que crecieron allá que nunca han visto México más que en historias y en fotos, pero no están ahí? Bueno, así es Nehemías. En pocas palabras, Nehemías no es precisamente la persona de la que esperamos se duela por cómo está Israel, porque no lo vio. Él creció acá y él está en una posición acomodada. Él trabaja ni más ni menos, lo vamos a ver después, pero su oficio era ser el copero del rey, la persona de más confianza del rey. ¿Quién era el copero? No era el que le servía la copa solamente, era el que probaba sus alimentos y su vino antes de que lo probara el rey, para que no estuviera envenenado. Si se moría alguien, se moría Nehemías, no el rey. Era una persona de confianza, era una persona cercana
Y pues tú y yo sabemos que el que trabaja para el rey en un puesto así, vive bien, ¿sí? Vive en el palacio, tiene prestaciones, tiene buen aguinaldo, tiene buen sistema de seguro, ¿verdad? O sea, él estaba acomodado, él estaba, di conmigo, cómodo. Uno de los enemigos mayores de la restauración es la comodidad. Así estoy a gusto y no me quiero esforzar en lo que involucra la restauración. Yo he platicado con personas, hablando así de matrimonios, por ejemplo, cuando están en problemas, y me dicen, pero ya me acostumbré, mira, ya mejor ni le muevo. Ya sé que no le puedo decir esto, y ya sé que acá, pues ya sí, lo dejo, la dejo ser. Y yo no peleo, yo no discuto, yo me amoldo. Eso no está bien. Eso no está bien cuando se trata de un asunto crucial que los está separando, que le está trayendo distanciamiento. No te acostumbres a lo malo. Es que yo me acostumbré a vivir así, mira, yo sé que pudiera buscar un mejor trabajo, pero pues ya tengo y no estoy a gusto, ¿verdad? Y sí, me explotan y todo el asunto, pero pues ya sí estoy. ¿Para qué le muevo? Ya sé que hay que arreglar la casa, ¿verdad? Pero no, hombre, ¿quién me va a ayudar? Todos queremos al Chapulín Colorado, ¿no? Ahí esperamos que brinque. Yo... No, así está bien, ya mejor, mira, mejor lo tapo y no lo veo. Yo me acuerdo que en casa de una de mis abuelitas, la mamá de mi papá, había una cortina que tapaba una como alacena, donde está todo desacomodado. Pero tú no la veías, ¿por qué? Porque había una cortina. Así somos nosotros, ponemos cortinas. No te acostumbres. No te acostumbres a lo malo. Acostúmbrate a ir por más. Eso sí, acostúmbrate a buscar algo más siempre. No con ambición, no con avaricia, pero sí con hambre y con deseo y con deseo de crecer. Yo quiero que mis generaciones sean mejores que lo que he podido ser yo. Yo quiero que las generaciones que vienen alcancen cosas en el Señor más grandes que las que yo pueda alcanzar. No me quiero acostumbrar a que así es esto. Entonces, él pregunta, oye, ¿cómo están allá? ¿Por qué pregunta Nehemías cómo está Israel? Porque Nehemías tiene una relación con Dios. Y Nehemías sabe que Dios ama a Israel. Y los deseos del corazón de Dios están cerca del corazón de Nehemías. Y le dicen, está mal. El pueblo está mal, las ciudades están derribadas, los muros están en fuego, no tenemos protección. Los muros en las ciudades eran las protecciones. Era la forma en la que se cuidaban de los enemigos. Y él está diciendo, estamos vulnerables, está todo derrumbado, está todo destruido. Y entonces cuando lo escucha Nehemías, algo se mueve en su corazón. Nehemías pudo haber sido poco empático y haber dicho, bueno, ustedes tienen que arreglarlo. ¿Quién vive allá? Ustedes arréglenlo. A mí no me toca, yo estoy aquí y yo estoy bien. Pero te fijas el corazón de Nehemías. Nehemías se duele y dice que se sentó y lloró. O sea, hubo una reacción en su corazón, hubo algo que lo sacudió. Amado, a veces hemos desarrollado un corazón duro que difícilmente se sacude. Escuchamos que hay gente que está necesitando a Dios y no nos dolemos. Y necesitamos sacudirnos. En serio, necesitamos sacudirnos. Cada vez que hay una convocación para ir a hospitales o para ir a algún ministerio de misericordia y hay poca respuesta, me duele pensar que no nos sacudimos, que podemos estar haciendo cualquier otra cosa en vez de estar acudiendo. Y sé que hay veces que sí, no puedes cambiar tus planes y tenías un viaje o estás enfermo o algo, pero la gran mayoría de las veces, si eso fuera una vez a las 500, pero la gran mayoría de las veces son pocos los que se responden.
Y tenemos que sensibilizarnos. ¿Cómo podemos decirle a Dios, envía personas a la iglesia, si no nos vamos a sensibilizar a las necesidades con las que ellos vengan? Si los vemos como un número, si los vemos como un asiento que llenar. Y no, Nehemías se duele. Y cuando él se duele, él ora y él clama. Y él se vuelve parte del problema. Porque si tú quieres ser parte de la solución, tienes que ensuciarte las manos con el problema. Amén. Nehemías no había pecado ni su familia y se pone a orar: Señor, perdónanos a mí y a mi familia porque hemos pecado. Y él creció allá. Pero él se está identificando, él está diciendo: Señor, yo quiero que tú cumplas la promesa que hiciste, que si nosotros nos desviábamos y nos ibas a esparcir por las naciones, pero estando allá nos arrepentíamos, tú nos ibas a restaurar. Nehemías conocía el carácter de Dios, conocía el deseo de Dios de liberación, de restauración, y él empieza a clamar. Una persona que no vive allá, que no está viendo el problema, que no lo está sufriendo, pero que Dios pone una carga en su corazón, la carga de Israel, y él dice: Señor, yo me voy a poner y me voy a movilizar y te voy a pedir y voy a clamar de noche y día, voy a insistir hasta que vea esta área restaurada. Si Dios te está revelando áreas en este momento y lo ha hecho durante esta hora, Dios quiere que te pongas a clamar en serio y a orar de noche y día el tiempo que sea necesario. Y vamos a ver las próximas semanas más de lo que hace Nehemías. Pero lo primero es reconocer: esto no debería de estar así. Israel no puede estar quemado y sus muros en fuego y derribado. No debe de ser así. Mi relación con Dios no debe de ser como está, debería estar mejor. Mi relación con mi familia, con mis hijos, no puede estar así. Mi economía no puede estar así. Y cuando tú reconoces e involucras a Dios en la restauración y clamas, vas a ver milagros. Vas a ver la gloria postrera mayor a la primera. Vas a ver la bendición donde Dios dice: ok, vamos a levantarlo y vamos a llevar esto a una nueva y mayor gloria. Pero todo comienza con una persona que voltea a ver a Dios y le dice: restáurame. Restáurame. Si tú no reconoces tu necesidad de restauración, vas a estar en stand-by hasta que reconozcas. Yo te recomiendo que reconozcas pronto, para que entre más pronto, más rápido se arregle el asunto. Amén. Padre, reconocemos el día de hoy que tú quieres restaurarnos. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos áreas sean restauradas. Todos tenemos algún área que no hemos conquistado nunca o que algún tiempo estuvo mejor que ahorita. Y sí, tal vez cuando vemos nuestra vida en general está bien, pero yo no me quiero acostumbrar a lo que está bien. Yo quiero vivir como tú quieres que estén las cosas. Yo no quiero solamente tener áreas, sino quiero que estén como tú deseas que estén. Y Padre, simplemente te pido, escúchame y ven y sálvanos. Ayúdanos, guíanos, perdónanos. Si yo dejé que la situación cayera, se viniera abajo, si yo vi la grieta y no la trabajé a tiempo y eso hizo que se hiciera más grande, perdóname, pero ayúdame a restaurarla, Señor. También ayúdame a ver grietas pequeñas ahorita que es tiempo y trabajar en esas para que no sea grande la ruina y no se lleve más la restauración, Señor. Muéstrame las prioridades, muéstrame de las áreas a restaurar, cuáles van primero, Señor, y déjanos enfocar nuestros esfuerzos bajo tu gracia en esas direcciones, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te doy gracias, porque sé que al reconocer que necesito restauración, el proceso ha comenzado. Y tú le darás un buen término a todo lo que comienza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.